inclinamos ante él, y a la luz del sol se vio la furia del rey, porque pudo ver que había tres aún de pie. No nos inclinamos ante ti, aunque lo hagan los demás, nosotros no. Nuestro Dios Él es Jehová, nos librará, pues Él es Dios. No nos inclinamos, no, aunque lo hagan otros, no. Si Él no viniera a rescatar, tenemos fe en que Él es Dios, nosotros no. Oh Señor, qué sutil se vuelve todo a nuestro alrededor, y qué fácil es caer en el error, por comodidad, por no cuidar. Haznos ver y haznos ser capaces de apartar de tu luz todo lo que ocupe el lugar de Jesús, aunque sea normal. Haznos hablar, haznos contestar. No nos inclinamos ante ti, aunque lo hagan los demás, nosotros no. Nuestro Dios Él es Jehová, nos librará, pues Él es Dios. No nos inclinamos, no, aunque lo hagan otros, no. Si Él no viniera a rescatar, tenemos fe en que Él es Dios, nosotros no. No nos inclinamos ante ti, aunque lo hagan los demás, nosotros no. Nuestro Dios Él es Jehová, nos librará, pues Él es Dios. No nos inclinamos, no, aunque lo hagan otros, no. Si Él no viene a rescatar, tenemos fe en que Él es Dios, nosotros no. Nosotros no. Shabbat Shalom para todos, que tengan una hermosa tarde. Estamos hoy por la tarde y no en la mañana, por algunas cosas, cuestiones, pero acá estamos en esta transmisión, en este día de Shabbat, en la Parashá número 16, Beshalach, y como siempre decimos, en esta ocasión no vamos a compartir en sí la Parashá, sino la Haftarah. Entonces estamos por... en este momento, trabajar un poquito, meditar en la Haftarah Beshalach. Como siempre digo, una idea, un pensamiento, compartir con ustedes en cuanto a la Haftarah. A veces estamos estudiando la porción y no es como que no tenemos el tiempo, ¿no? O a veces sucede que no alcanzan los momentos para profundizar o para mirar un poquito más acerca de la Haftarah, de cada... sería la conclusión o la porción de los profetas para cada Shabbat o cada semana. Entonces, lo que vamos a hacer es reflexionar un poquito, vuelvo a decirles, darle una idea, un pensamiento, que siempre está en coordinación o está relacionada con la Parashá. Así que desde ya, sean todos bienvenidos a esta transmisión y también a los que vayan a verlo, también todos bienvenidos y poder
como siempre decimos, tener un provecho de cada transmisión, y es que la enseñanza, el pensamiento que se suelta o que estamos hablando pueda servirnos en el caminar con el Eterno, el caminar con nuestro Abba, en seguir las pisadas de nuestro Maestro Yeshua, nuestro Mesías, y que podamos así avanzar en el caminar, en lo que el Eterno tiene para sus hijos. Y obviamente, como siempre, lo vamos a decir y acentuar, unirnos cada día más y trabajar por el propósito del Padre y lo que tiene que ver con la redención final, en los días finales y todo lo que como pueblo estamos comprometidos. Y si no es así, es momento de hacerlo. De hecho, esta Haftará habla de compromiso, esta Haftará habla de personas que se dispusieron en su corazón a dar el todo por Israel, por la causa, por el propósito, por ir a hacer la voluntad del Eterno. Y en cada generación ha sido así, y esta es la ocasión, como lo vemos en Jueces, que es la porción que sería la Haftará para esta porción de la semana, la Parashá Beshalach. Entonces, la Haftará Beshalach en el libro de Jueces nos va a hablar de cuestiones muy importantes. Tenemos en esta ocasión protagonistas. ¿Y cuáles son las protagonistas? Las mujeres. Las mujeres. No quiero hacer un énfasis en cuanto a cómo hoy la sociedad está hablando, el énfasis en la mujer, pero de una manera distorsionada. Acá vemos esta porción o esta parte, esta Haftará, nos va a hablar de mujeres comprometidas, de mujeres que están ayudando en el propósito y uniéndose a lo que el Eterno está queriendo hacer con el pueblo en esa generación, pero con una visión clara y con una posición clara, sabiendo dónde tiene que estar y no tomando un lugar que no debía tomar, pero sí en una posición donde el Eterno, nuestro Padre, está usando la vida de Débora, como después a la mujer que va a matar al general de los cananeos. Lo que va a hacer son mujeres claves para toda esta historia, ¿no? Y lo que va a suceder, darle la victoria así a Israel, y luego Israel vivir tiempos otra vez de shalom, tiempos de paz, de tranquilidad, ¿no? Entonces, vayamos directamente a la porción, porque no solamente nos habla del compromiso de estas mujeres, esta porción, sino también nos va a hablar de por qué tienen que estar viviendo esta situación, ser atacados por los enemigos, y cómo la vida de Débora es clave para atraer nuevamente, porque sabemos que Débora, y lo vamos a leer ahora, una profetisa, lo que va a hacer esta mujer con una dirección profética muy clara es traer nuevamente al pueblo. Y lo vamos a leer, no quiero solamente que lo escuchen, para los que algunos ya lo leyeron o quizás me pueden acompañar con la lectura. Vamos a buscar Jueces capítulo 4, que es donde toma esta porción del capítulo 4, del versículo 4 al capítulo 5, versículo 31. Es un poco extensa y quizás no vamos a poder leer todo, pero me gustaría detenerme en lo primero que nos va a plantear el problema, por qué ellos están en guerra, por qué están en esta situación, que de hecho sabemos que el Padre les había dicho que una vez que entraran a la tierra, tenían que derribar todos estos pueblos, sacar a todos estos pueblos, porque la tierra Dios se la dio al pueblo, a nuestro pueblo. Entonces, vemos que en realidad la orden es clara, Dios está dando una instrucción al pueblo, pero pasan algunas cosas en medio, como siempre, ¿no? Sabemos la dirección, sabemos lo que hay que hacer, pero después algo sucede y nos vamos por las ramas, por otros lados. Pero quiero que leamos un poquito. Vamos a ver Jueces capítulo 4, pero antes de ir al versículo 4, donde comienza verdaderamente la Haftará, quiero leerles un texto del versículo 1, como tomar un poquito de unos versículos antes para entender lo que estaba sucediendo, un poquito el contexto. Como les decía, están los tiempos de los jueces. El tiempo de los jueces, ¿qué sucede? Que lo conocemos a los jueces como que cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces Dios iba levantando esos jueces, esas personas que iban direccionando el pueblo para que el perderse o el, digamos, terminar mal no fuera tan agresivo, por decir así. Entonces Dios iba levantando a estas
personas, a estos jueces, para que direccionaran al pueblo y así siempre hubiera un remanente. Lo ha habido en todas las generaciones, pero en el tiempo de los jueces estuvo más, vamos a decir, un poco más complicado. Entonces aquí estamos viendo que lo que va a suceder con Débora, con Barak, pero principalmente con Débora y la mujer que está colaborando para esta causa, van a ser utilizadas estas mujeres, y en el caso de Barak también, por la disposición que él tiene de ir, de hacer lo que Dios le dice, tomando la palabra que Débora le está dando, para así traer la victoria para el pueblo. Siempre que lo que Dios hace, mover a una persona, mover a un hombre, a una mujer, tiene que ver que está en coordinación con lo que Dios quiere hacer con el pueblo. No es solamente para un beneficio personal. Aquí no se estaba beneficiando Débora con lo que iba a suceder, sino todos los que están puestos en escena, digamos así. Al leer el relato bíblico, lo que vemos que los que están en escena están siendo utilizados por el Padre para darle la victoria a Israel. Entonces, el capítulo 4, el versículo 1 dice: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Adonai. Si nosotros tenemos presente esto, vamos a entender un poquito más el por qué Dios utiliza a Débora, a Barak y a la mujer de, no recuerdo bien el nombre, pero creo que es de Eber. Entonces va a utilizar a estas personas para algo muy, muy específico. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con el pueblo? Que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Adonai. Y nosotros podríamos decir, uy, qué tremendo, el pueblo otra vez volviéndose atrás. Pero recordemos que nosotros tenemos la misma tendencia. Y de hecho en nuestra porción encontramos que el pueblo de Israel está saliendo de Egipto, en la Parashá, en el libro de Éxodo. El pueblo está saliendo, el pueblo está viendo milagros, el pueblo está viendo cómo se abre el mar, cómo somos liberados, pero a su vez sigue habiendo quejas, sigue habiendo murmuración, sigue habiendo que no tenemos esto, no tenemos aquello. Y lo mismo pasa en los días de los jueces, que están, dice, el pueblo se está volviendo atrás, están haciendo lo malo otra vez ante los ojos de Adonai. ¿Por qué? Porque están viendo que siempre hay alguien que les puede proveer algo mejor. Y lo mismo pasa en nuestros días. Nosotros siempre estamos viendo que hay alguna fuente, hay algunas cosas que nos gustan más, que nos van a proveer como más seguridad y protección, y no nuestro Padre. Pero eso tiene que ver con falta de emuná, tiene que ver con falta de confianza en nuestro Padre. Ahora sí, viendo lo que está sucediendo, dice versículo 2, y Adonai los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces, ¿qué está sucediendo? El pueblo otra vez se va a desviar, el pueblo otra vez va a ir a buscar otro marido, el pueblo va a ir a hacer lo malo, a buscar su refugio, su protección en los dioses, en la idolatría. Pero dice que el Eterno los va a vender. ¿Por qué? Porque recordemos que cada vez que el pueblo está dando la espalda al Eterno, dando la espalda al Padre, cuando nosotros estamos dando la espalda al Padre, y bien lo sabemos en nuestro interior, no es que no sabemos, bien lo sabemos, cuando esto sucede, ahí encontramos el texto del versículo 2 del capítulo 4 de Jueces, que nos da la clave. ¿Qué hace Adonai? Nos vende. Dice, los vendió en mano de Javín, rey de Canaán. Entonces, ¿qué está sucediendo? El contexto de lo que va a pasar con Barak, con Débora, es que Dios va a levantar a estas personas, Dios va a usar la vida de estas mujeres para dar la victoria para Israel, pero por gracia y misericordia, porque en realidad el pueblo no tenía méritos, porque el pueblo se había ido, el pueblo se había desviado. Pero hay algo clave que hace el pueblo, y es por esto que Dios va a levantar a Débora, a Barak, y principalmente a Débora. Dios está inquietando el corazón, y con una visión clara y con una dirección profética, Débora se va a levantar. ¿A causa de qué? Y busquemos el texto. El versículo 3 dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Adonai
porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. ¿Qué está sucediendo entonces? Lo mismo que sucede con nuestro pueblo en la generación de los que estaban esclavos en Egipto. ¿Qué está sucediendo? Hay opresión, acá dice por 20 años, en Egipto hubo un tiempo de esclavitud un poco más extenso. Entonces, ¿qué está haciendo el pueblo? Empieza a clamar. Hay un remanente siempre que está clamando, ¿para qué? Para que seamos libres de esa opresión. ¿Por qué? Porque sabemos, y cuando hablamos de clamor, hablamos de teshuvá. Quiere decir que hemos entendido, hemos comprendido, no solamente con lágrimas, no mostrando lágrimas, no llorando, sino en nuestro interior entendiendo que hay una necesidad de un cambio de dirección en nuestra vida y que hemos reconocido que hemos cerrado, que le hemos dado la espalda al Padre y que ahora queremos ser libertados de la mano de nuestros enemigos y por esta causa nosotros ahora nos levantamos. ¿Pero en qué nos levantamos? En clamor. Levantamos un clamor y estamos diciendo nosotros queremos ser salvos de la espada, queremos ser salvos, sacados de esta opresión que estamos viviendo que a causa de que nosotros mismos hicimos lo malo. Y aunque aún no lo hayamos hecho, estamos clamando, estamos poniéndonos en la brecha, intercediendo por el pueblo que estaba yendo por un camino que no era correcto y ahora hemos enderezado el camino o ahora hemos hecho teshuvá y queremos ir por el camino correcto. Todo esto es el contexto. No entré todavía en la porción. Todo esto como viene a ser la introducción de lo que está sucediendo con el pueblo de Israel. No solamente en la generación de los jueces, sino en la para allá también. Estamos viendo cómo el pueblo está saliendo de Egipto, de esa opresión. Hubo un clamor. El Padre está levantando a Moisés, está levantando un varón que va a ser con una dirección profética también, se va a levantar como ese profeta para sacar al pueblo, para llevarlo de una condición a otra condición y así ser introducidos en la tierra. Obviamente que tenemos un proceso de desierto en el medio, ¿no? Pero bueno, acá el punto es que estamos viendo cómo sucede, cómo es el punto. El proceso es que el pueblo hace lo malo, Dios dice que los vendió a sus enemigos y ahora, como un tercer punto, va a haber un clamor, empieza la teshuvá, empieza el tiempo de reconocimiento y de redireccionar la vida y ahí Dios está levantando a alguien en particular a causa de ese clamor, alguien que se pone en la brecha, alguien que dispone su corazón, se compromete, porque de eso tiene que ver. Acá esta Hafdará, si bien nos va a hablar de un montón de victorias, de cosas que Dios va a hacer, pero si no hay el compromiso de alguien, si no hay un compromiso de que alguien se ponga en la brecha, no mirando por sí mismo, sino mirando por el favor del pueblo, ahí Dios va a empezar a actuar. A veces no se necesitan muchas personas, pero sí tiene que haber claro, en el compromiso tiene que haber un claro objetivo, que lo que se hace es por el pueblo, no es por nosotros, no es para nuestro bien. Viendo esto, ahora sí, vamos a entrar un poquito más en lo que tiene que ver con la Hafdará de la semana. Entonces, vamos al versículo 4 del capítulo 4 de Jueces. Estoy un poquito mal de la garganta, pero vamos acá a tratar de estar más tranquilos. Me emociono y empiezo a hablar y ahí se me complica. Dice el versículo 4, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Muchos están planteando que no solamente en ella había sabiduría, y no solamente que ella sabía juzgar, que sabía tomar una situación y resolverla, sino que también en lo que había en Débora era profecía, que hacía que el Padre hablara por medio de Débora para direccionar al pueblo. Eso es muy importante, ¿no? Ahora, dice que ella gobernaba en aquel tiempo. Vuelvo a decir, Dios está levantando como ese estandarte, como esa persona referente para direccionar a Israel para ese tiempo,
pero Dios también en conjunto estuvo trabajando con otras personas. Pero sí, como decía, esta Hazdara es un poco femenina, tiene ese toque, donde en esta ocasión estamos viendo un rol muy protagónico y muy fuerte, que es la vida de Débora y luego la otra mujer que va a colaborar en cerrar, digamos, terminar de cumplir con ese propósito. Entonces, es muy importante, muy importante la vida de Débora para ese tiempo. Para nuestro tiempo también es muy importante que tanto hombres como mujeres nos levantemos. ¿Para qué? No poniéndonos nosotros en una posición donde no debemos estar, pero sí nosotros comprometiéndonos para que lo que el Eterno quiere hacer con nuestra vida lo haga. Y no mirando para nosotros mismos, no mirando para nuestro bienestar, no teniendo en mente el servicio al Eterno como un servicio y como un beneficio para mí mismo, sino en trabajo para el pueblo de Israel. Entonces, Dios se está levantando. Débora dice algunos tienen una postura de que Débora estaba, dice, bajo la palmera, ¿no? Y algunos dicen que Débora tenía que ver con la nana de Rivka, no sé si se acuerdan, ¿no? La persona que había estado con Rebeca por mucho tiempo ayudando. En fin, pero vamos un poquito más adelante donde es el punto, dice, versículo 6, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Adonai, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón, a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. ¿Qué le está diciendo Débora? A ver, muchacho, Barak, se te fue dada una palabra, se te fue dada una dirección, hay una dirección clara, hay que ir al monte, hay que hacer esto, lo otro, Dios mismo está diciendo, yo voy a llevar a Sísara, el capitán del ejército de Javín, del rey de los cananeos. Entonces ahora, aquí Dios va a dar la victoria al pueblo de Israel. ¿Qué vemos la actitud de Barak? Una actitud medio pasiva. Está muy tranquilo Barak, no está activando, no está accionando a lo que tenía que hacer. Sin embargo, por la palabra de Débora, que Débora se levanta en ese compromiso, le recuerda, y es como que también lo que está haciendo Débora es moviendo, despertando la vida de Barak, diciendo, ¿no te das cuenta que hay una orden que no está siendo ejecutada? Por eso es clave la vida de Débora, para ese tiempo. Para nuestros días también, mujeres. A veces no somos nosotros quienes tenemos que ir quizás delante en un sentido de posición, pero sí tiene que haber nosotros una actitud de atalaya, de continuo, para que nosotros podamos motivar a los hombres, a los varones, a las personas que están en esa posición. ¿Para qué? Para que se haga aquello que Dios ha mandado hacer. Y eso es muy importante, ¿no? Y como mujeres tenemos como esa actitud herrera, esa actitud de siempre estar alerta, es muy bueno. El único problema es que a veces tenemos la tendencia a desviarnos nosotras, a no darnos cuenta que estamos mirando para otro lado y no estamos en esa posición de atalaya para velar y poder también nosotros ayudar, ser idóneas en ese trabajo que hay que hacer en conjunto con la persona que quizás, si en el caso de las casadas, con las personas que Dios nos dio, el esposo, en el caso de las hijas, con el padre y demás, ¿no? Siempre la mujer está en esa posición de idónea, de estar viendo lo que el varón por lo general no ve, pero no es para que nosotras nos pongamos en una posición en la cual no nos compete, sino al contrario, que estemos en una posición de atalaya, de estar atentas, visualizando cuál es el punto de lo que Dios está hablando, lo que Dios está mostrando, y no ser el clavo, sino ser la clave de ayuda para el otro. ¿Y por qué digo eso por el clavo? Porque a veces nosotros estamos viendo, pero lo que hacemos es empezar a desviar nuestra mirada y hacer lo que a nosotros nos parece y no ponernos en nuestra posición
y ser la ayuda. Entonces, en vez de ser la ayuda, no lo somos, sino somos, como se dice, el palo en la rueda. A veces somos nosotros la que interrumpimos el avance por causa de no estar claro en nosotros nuestra tarea. Y de hecho somos muy importantes como mujeres en la tarea, en el servicio, en lo que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. En el caso de Débora fue, pero fenomenal, fue tremendo como Dios usó la vida de Débora para esa ocasión, para traer la victoria. Vuelvo a decir, no la victoria personal, no el trabajo y el beneficio personal, sino tener clara la dirección que es ayudar para la victoria del pueblo de Israel. Entonces, después que Débora está hablando a Barak, y es como que está haciéndole un movimiento ahí, con esa palabra le está motivando y le está recordando, ahí sí empieza como a moverse esa palabra en la vida de Barak, y él va a decir lo siguiente. Entonces Barak le respondió en el versículo 8, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y mira lo que dice ella. Versículo 9. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Adonai a Sísara. Y levantándose, Débora fue con Barak a Cedes. O sea, ahí es clara que podemos decir, es claro que el trabajo, la posición iba en manos de Barak. Pero lo que está diciendo Débora es, yo voy, porque seguramente Barak estaba cómodo con Débora. ¿Por qué? Porque Débora tenía esa dirección profética, estaba muy apegada a lo que el padre estaba hablando para ese tiempo. Entonces pienso que Barak debe haber estado como cómodo y seguro ir con Débora, ¿no? Y estaba bueno porque había una palabra que estaba direccionando, pero sabemos que era que Barak tenía que ir. Si no hubiera dicho, bueno, no, anda Débora. Y en cambio no, él está yendo, está haciendo lo que hay que hacer, él está poniéndose en su posición, pero está llevando a Débora como esa idónea, no porque haya una conexión entre ellos, aunque algunos pueden decir que lo era, pero en realidad lo que está viendo ahí es un trabajo en el propósito donde está llevando Barak a Débora como esa idónea, como esa que está teniendo esa dirección para hacer aquello que Dios ha mandado hacer. ¿Se va entendiendo hasta acá? No me quiero adelantar tanto, pero eso es lo que está sucediendo con ellos aquí. Bueno, entonces están, versículo 11, perdón, Débora está yendo con Barak, versículo 10, dice, junto Barak a Zabulón y a Neftalí, en Sede, está llevando a 2 tribus, y subió con 10.000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Da la aclaración, aquí en el texto bíblico está diciendo que Débora sí fue, sí fue, estuvo allí, y es como decir, se puso no en una posición, sino que se comprometió a decir, bueno, yo voy a ir, voy a estar, voy a ser parte. No quizás porque ella haya hecho algo específico, pero sí el hecho de estar y el hecho de estar quizás de una manera como en esa intercesión, como pasó con la guerra con Amalek en esta porción donde Moisés no está haciendo algo literal, pero sí está en una intercesión, lo mismo que Aarón y Hur. Entonces hay un trabajo en conjunto y aquí está sucediendo que Débora está yendo con Barak, vuelvo a decir, en ese equipo, si podríamos decir, en ese equipo profético donde están yendo para buscar la victoria de Israel. De hecho, no podemos trabajar solos, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que trabajar como pueblo para obtener la victoria para nuestro pueblo, que obviamente eso después va a venir también como recompensa y victoria para nosotros también. No nos veamos como personas y no trabajemos de una manera individual, sino que tenemos que trabajar en conjunto, como un solo cuerpo, como un solo pueblo, para obtener la victoria. Porque cuando nuestro pueblo camina en Shalom y obtiene la victoria, así yo y cada persona de la manera individual también lo tiene. Hasta que no tengamos esa visión de pueblo, muchas cosas no vamos a poder ver y vamos a entrar otra vez en la queja, en la murmuración, como pasó con el pueblo en los tiempos de Moisés, que están quejándose y murmurando porque no están viendo lo que Dios está haciendo con todo el pueblo.
¿Sí? ¿Estamos bien por acá? Aquí estamos con un tecito. Entonces, el versículo 12 dice, vinieron pues a Císara las nuevas que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Císara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Jarosegoim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Adonai ha entregado a Císara en tus manos. No dijo en mis manos. Prestemos atención. Débora está siendo clave para esta ocasión, pero dice, pero en quien la va a entregar es en tus manos, Barak. Eso es saber cuál es el lugar de cada uno y el saber trabajar. Entonces, está diciendo, vayamos un poco más adelante, le hace la pregunta, ¿no ha salido Adonai delante de ti? ¿No ha salido Adonai delante de ti? Y Barak descendió al monte de Tabor y 10.000 hombres en pos de él. Y Adonai quebrantó a Císara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Císara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Jarosegoim, y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Una victoria rotunda para el pueblo de Israel. Tremendo. Lo que va a suceder en nuestros días también. Y nosotros tenemos que ser conscientes que somos parte de un pueblo. Nosotros tenemos que poner manos en el arado. Comprometernos a trabajar. Y acá le estamos viendo la victoria. Qué tremendo cuando uno ve la victoria y dice, qué lindo. Pero antes de obtener la victoria, hay todo un trabajo en el corazón del pueblo que está moviendo. Y obviamente siempre va a pasar que algunos se van a inquietar y se van a mover antes que otros, como pasó con Débora. Pero Débora sirvió como esa mujer fuerte, de guerra, de visión profética, para despertar o para traer una palabra a Barak, y Barak también poder tomar fuerza. Entonces le dice, ¿no ha salido Adonai delante de ti? Y ahí toma fuerza Barak y sale. Ahora, versículo 17, y acá es clave porque vemos cómo Dios va a poner en escena otra vez a otra mujer para esta intervención, para la victoria del pueblo. Dice, y Císara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Ceneo, ahí está, mujer de Eber Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Císara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella lo cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Algunos tienen una posición en cuanto a esto que dice que la mujer de Eber lo que hizo fue como seducir a Císara, y como que tuvieron algo ahí, ¿no? Y esto sabemos que como mujer hay ciertos encantos, hay ciertas cosas que se pueden hacer donde puede llegar a embelezar al hombre, ¿no? En esta ocasión no hay algo claro, pero sí, esta mujer está siendo muy, como que está teniendo un rol muy importante, porque lo que ella está haciendo, más allá de engañar a Císara, es como que está utilizando lo que ella tiene a su mano. Si es una mujer que está dedicada, a su familia, en el caso de Jael, está sabiendo lo que significaba tomar leche, ¿no? Y que en vez de darle agua, él le iba a hacer bien, pero al darle leche, lo que va a hacer es que como que él va a entrar, se va a relajar, ¿no? Como que va, y con el cansancio de la guerra, como que él lo que va a hacer es que se va a dormir. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? El versículo 20. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Le está diciendo Císara a Jael. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda. Obviamente, ya Císara estaba redormido. Ese vaso de leche le hizo re bien. Estaba relajado. Quizás el cansancio de todo lo
que venía huyendo y todo lo que había visto en la guerra, lo que había pasado. Entonces ahora está como ahí tapado en su manta y habiendo tomado ya es como está tranquilo. Entonces, ¿qué dice la mujer? Como que le hace creer que va a hacer lo que le está diciendo la dirección, pero ella va a hacer algo tremendo. Y veamos lo que dice el versículo 20, perdón, el 21, dice: pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra. Le atravesó la estaca en la cabeza a Sísara. Tremendo. Ahora, cuando Débora le va a decir que va a subir a Barak, que va a subir con él, y que él debía ser consciente que como que la gloria no se la iba a llevar él, se la iba a llevar una mujer, yo calculo que Barak pensó que era por Débora. Pero sin embargo vemos que a quien Dios está poniendo en escena ahora es a otra mujer que se va a involucrar en el trabajo, en el propósito, en la causa del pueblo del Eterno. Es a Jael. Jael es la que va a hacer el trabajo utilizado por el Eterno. Entonces ahora Barak va a entender que la victoria no venía por mano de Débora, por decir así, sino que la gloria se le iba a llevar a Jael. Y si no lo sabíamos, hasta ahora nos hemos enterado. Ahora dice, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Versículo 21, ¿no? Ahí nos habla de lo que hace Jael y cómo la condición es que estaba Sísara y muere. Y dice, y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Y así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Entonces, y de hecho nosotros podemos leer que la madre de Sísara pensaba: uy, ya tenemos, ¿qué pasa que no viene? Debe estar preparando su capa, bueno, todo lo que acontece alrededor. Bueno, que ese no es nuestro punto, pero el punto está que Dios está dando la victoria al pueblo, no solamente en esa ocasión, sino que después lo que va a hacer el pueblo de Israel va a tomar fuerza, se va a encaminar, se va a poner en la brecha, y lo que va a hacer Dios es darle la victoria definitiva con Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruye. Ahora, aquí encontramos en nuestra Haftará lo que sucede con Sísara, la disposición de Jael, de Débora, en esa posición en la que ella está, como dice, de madre de Israel, donde está guiando, donde está orientando, donde está poniendo su vida al servicio del Eterno y al pueblo, obviamente. Ahora el cántico, vamos a ver lo que dice el cántico, y con esto quiero terminar y ver un poquito, terminar con el cántico que nos va a dar como la clave, por decir así, o va a reafianzar que lo que comienza hablando el capítulo 4 es lo que dice Débora en el cántico, como un canto, pero también como profecía en cuanto a Israel y a su posición. Porque está bueno, aquí vemos cómo el Eterno está dando la victoria al pueblo de Israel, y lo que hace Débora, y lo que hace Barak, y lo que hace Jael. Pero veamos cómo termina el cántico de Débora, que en realidad está hablando no de ellos, de los que están, se está hablando en la escritura, en el relato bíblico se está hablando de ellos, pero no es por ellos, sino qué va a suceder con Israel, qué es lo que hace Israel, y lo que comienza diciendo el capítulo 4, en la condición que estaba el pueblo. Miren y acompáñenme, capítulo 5 del libro de Jueces. Dice, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, Load Adonai. Me gustan mucho, mucho estos textos que está diciendo, esta parte del cántico. Lo que está diciendo del compromiso, de personas que dejaron todo quizás para ese momento, lo dejaron todo, y aún sabiendo que quizás, no por no tener emuná, pero nunca se sabe lo que iba a pasar en esa guerra. Nunca se sabía, pero sí,
Débora iba confiada porque confiada en el Eterno, que Dios iba a resguardar su vida. Pero lo arriesgaron todo. Y dice, por haberse puesto al frente los caudillos de Israel. Y ahí pero podríamos hablar toda la tarde. Por haberse puesto al frente caudillos de Israel. Si yo hay algo que quiero, largar un pensamiento para esta transmisión, en este Shabbat, es que nos pongamos en carrera, que revisemos nuestro compromiso, nuestro servicio al Eterno, porque es hora de ponerse al frente. Porque es hora de levantar la voz. Porque es hora de abrir nuestra boca, porque de nuestra boca va a salir esa palabra. De nuestra boca va a salir esa dirección profética para muchos que en este tiempo están dormidos. Pero si los caudillos de Israel, pero si los que tienen la palabra no se levantan, no están puestos en la brecha, ¿cómo muchos van a despertar? Dios, por medio del Ruach HaKodesh, está despertando a las personas en el mundo entero, llamando de las 4 esquinas de la tierra, pero necesita de aquellos que ya tienen la palabra, que la expandan, que lleven la semilla, que den la palabra, que hablen de las buenas noticias, porque si alguien no habla, las piedras van a hablar. Pero nosotros debemos hablar. Este es el tiempo. Lo que está diciendo Débora en el cántico, dice, por haberse puesto al frente los caudillos de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente. Den gloria al Eterno. Eso es lo que está diciendo. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Adonai, cantaré salmos a Adonai, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Adonai, cuando te marchaste de los campos de Edom. Mire, si acá podríamos hablar horas enteras. Como nosotros también hemos salido. Recuerden, ¿dónde está Débora? ¿En qué región? ¿De qué región es? Débora, nos dice la Escritura, en el versículo 5 del capítulo 4, que ella acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tenemos una mujer que se levanta del monte de Efraín. ¿Quién está hoy levantándose con esa dirección? Sin dejar de lado a la casa de Judá. Pero es Efraín que se está levantando con el Mesías y con la Torá. Y acá está diciendo, cuando subiste, cuando saliste de Seir, oh Adonai, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Adonai, aquel Sinaí delante de Adonai, Dios de Israel. Y en los días, y ahí empieza a hablar, en los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos. ¿Qué está sucediendo? Está haciendo un recuento. En el cántico está retomando la historia, lo que sucedió, lo que pasó con el pueblo. Aquellos que dejaron Edom, aquellos que salieron de Seir. Lo que está diciendo Débora está retomando la historia, está contando lo que está sucediendo. ¿Para qué? Para que se sepa por medio del cántico lo que ha acontecido. Porque la victoria para Israel no vino porque sí y solamente porque Dios movió la mano y ya lo hizo. No, hubo un movimiento, hubo un estremecimiento del pueblo, un clamor que llevó el pueblo a Teshuvá, a retomar la confianza y la emuná en el Dios de Israel. Y a decir, yo sé que tengo que seguir por un camino el cual yo había tomado que no era correcto. Miren lo que dice el versículo 6. En los días de Jael quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. ¿Acaso no pasó eso con nosotros? ¿Acaso no pasó eso con Israel, con las tribus? Pero hoy estamos volviendo. Miren lo que está sucediendo aquí. Lo mismo pasa con el pueblo en la para allá saliendo. ¿Qué está sucediendo? El pueblo está saliendo, pero hay muchos que quieren volverse. Es por eso que el proceso en el desierto es demasiado. Para que Dios trabaje en el corazón de ellos. Para que los que entren a la tierra prometida sean aquellos que tengan el perfil como Caleb y Josué. O como Josué y Caleb.
muy interesante. Quien hace introducir al pueblo de Israel a la tierra es Josué, un efraínita. Sigamos adelante, versículo 7 dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogía nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofreciste entre el pueblo, load a Adonai. Lo que está diciendo Débora es tremendo. No solamente está cantando, está retomando la historia, está poniendo nuevamente en escena proclamas. Y está diciendo lo que estaba sucediendo con el pueblo, que a las puertas estaba la guerra. ¿Por qué? Porque estaba habiendo idolatría, se había introducido idolatría en el pueblo. Y esto es una advertencia, en el cántico de Débora, es una advertencia para nuestros días. Tengamos presente el cántico de Débora. Dice, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel. Lo que está diciendo Débora es no porque se esté dando el crédito, sino que Dios encendió una llama en Débora y dijo, yo me levanté. Y dice, yo me levanté y me levanté como madre en Israel. ¿Por qué? Porque no había alguien que se levantara, no había alguien con una visión profética, alguien que tuviera palabra del Eterno que se levantara e hiciera retornar al pueblo. Siempre el trabajo del profeta va a ser que se vuelva de los caminos torcidos para ir por las sendas del Eterno, volver a la instrucción. Y eso es lo que está sucediendo en nuestros días. El Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Está buscando personas que se pongan en la brecha y que con una visión profética, con una palabra clara, pueda hablar al pueblo para que el pueblo pueda retomar esos caminos. Y dice, versículo 10, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad, hablad, hablad. Lo que está diciendo Débora, abran su boca, proclamen, cuenten, hablen de las buenas nuevas, de las buenas noticias. Las personas están hoy, hay mucho pueblo que está oprimido, que está en cadenas y necesita despertar y necesita conocer. Muchos necesitan conocer la instrucción. Muchos necesitan ser libres de la opresión del sistema. Porque necesitan conocer en qué punto el sistema los ha atrapado. Y esa es la palabra la cual nosotros tenemos que llevar. No porque de una forma literal seamos arrancados de este mundo y de la sociedad, sino que en medio de donde estamos podamos tener una visión clara cuál es nuestra posición y en qué cosas estamos siendo oprimidos por el sistema y nosotros debemos salir. Porque cuando somos oprimidos, cuando estamos nosotros mismos dándole crédito a ese sistema. Y preferimos hacer lo que el sistema nos dice para hacer lo que queremos. Pero en realidad nosotros tenemos que entender que al salir de la esclavitud de Egipto, aunque estemos literalmente en la tierra, nosotros ahora servimos a otro amo, a otro dueño. Tenemos otro dueño. Y ya no es Faraón, es el Dios de Israel. Mire lo que dice el versículo 11. Dice, lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Adonai, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Adonai. Despierta, despierta Débora, despierta, despierta. Entona cántico, levántate Barak, le dice, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles y el pueblo de Adonai marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes y de Zabulón los que tenían vara de mando. Los caudillos también de Isaacar fueron con Débora y con Barak. También Isaacar se precipitó a pie en el valle, entre las familias de Rubén. Hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los válidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Y así empieza a nombrar cómo las tribus, cómo muchos
empezaron a despertar. Me gusta porque habla de Isaacar, que ellos eran claves ellos para la hora de ir a la guerra y tomar las victorias. ¿Por qué? Porque eran entendidos los tiempos, porque trabajaban adelantados. Entonces era importante que Isaacar tuviera una visión clara y fueran dirigidos por una visión profética, casualmente, como la vida de Débora, para despertarlos, para no dejarlos caer, para no dejarlos que ellos empezaran a mirar para otros lados. Al contrario, estuvieran firmes en lo que tenían que hacer. Entonces, voy a adelantarme un poquito y quiero terminar. La parte final de la Hasdará en el capítulo 5, el versículo 24 hasta el 31, que va a ser, digamos, la parte final de nuestra Hasdará, es muy importante y lo vamos a leer. Quiero leérselos, por favor, tengan ahí capítulo 5 de Jueces, el versículo 24. Por favor, léanlo conmigo porque es muy importante y así terminar. Es siempre bueno cuando alguien está leyendo la escritura que lo podamos nosotros corroborar, si estamos leyendo correcto, si estamos leyendo mal, si estamos leyendo todos los quehaceres de la casa para que los suyos pudieran estar bien. Y dice, él pidió agua y ella le dio leche. En un plato majestuoso le sirvió crema. Su mano la extendió hacia la estaca y su mano derecha hacia el martillo de obrero. Ella golpeó a Sísara y dividiéndose el botín, una o dos chicas para cada hombre, un botín de ropa colorida para Sísara, bordados de colores, vestimentas de doble bordado para el cuello de los saqueadores. Todo lo que puedan decir, pero en realidad todo lo que estaban esperando que viniera en gloria Sísara, no vino en gloria Sísara, sino al contrario la gloria, el esplendor, todo brilló para Israel. Y dice, versículo 31, Adonai, que todos tus enemigos sean eliminados, los que le aman, que sean como el sol poderoso, que brilla en todo su esplendor, y la tierra estuvo en Shalom durante 40 años. ¿A causa de qué vino esta Shalom? ¿A causa de qué vino esta paz? A causa de que el pueblo retornó su corazón. Dios levantó a estas personas, levantó a Débora, una persona clave, una mujer clave para los días en que Israel estaba viviendo opresión, estaba viviendo momentos muy difíciles y aparte con un corazón desviado. Dios levantó la vida de Débora para encauzar nuevamente al pueblo con una palabra profética, con una visión clara, para hacer que el pueblo volviera de sus caminos errados, torcidos, y se enderezaran y que caminaran por la senda del Eterno. Entonces dice que todos tus enemigos sean eliminados, los que le aman, que sean como el sol poderoso cuando brilla en todo su esplendor. Que así sea, que Israel brille, que Israel viva en ese esplendor y a causa de esto viviremos en Shalom. ¿Qué es lo que sucede en nuestro mundo, en nuestras sociedades, en las ciudades, en los países? Hay falta de Shalom. ¿Qué está sucediendo en muchos del pueblo? Está decayendo la emuná, no está viendo Shalom. Sin embargo, cuando Dios tiene un pueblo despierto, un pueblo trabajando, un pueblo comprometido, dice que realmente que aquellos que aman al Eterno van a brillar y va a ser grande su esplendor y así viviremos en Shalom. Hasta acá este pensamiento, esta idea, podríamos hablar mucho más y como siempre digo, no quiero extenderme más, sino quiero dejar esto no solamente para que haya sido esto ahora en la transmisión, sino para seguir trabajando el concepto, la idea y aún en lo que nos queda en las horas de Shabbat. Tengamos presente que nosotros debemos levantarnos en este tiempo con una visión clara, una visión profética, pero para esto tenemos que ser gente que ama al Eterno. ¿Quién ama al Eterno? Aquellos que cumplen la instrucción, aquellos que cumplen los mandamientos y que no abandonan al Mesías, sino al contrario, caminan como Él caminó en la tierra. Dice que aquellos que dicen que, no me recuerdo el texto, pero es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que está en Él, que está en el Mesías, debe andar como Él anduvo. Así es el texto. El que dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. Debemos andar por caminos, por sendas correctas, enderezadas,
y no por caminos torcidos. Para esto levantémonos, hombres y mujeres, levantémonos con esa visión profética, con esa boca que va a declarar, que va a hablar, que no se va a moldar ni al sistema ni va a transar, sino que va a dar la palabra justa, necesaria. ¿Para qué? Para que haya intervención del Eterno en toda situación y así venga la victoria para Israel. Shabbat Shalom para todos, Shavua Tov. Me adelanto a decirles buena semana para todos y seguimos caminando en obediencia, caminando en Shalom y que toda situación que haya en nuestra vida podamos llevarlo a los pies del Eterno. Shabbat Shalom para todos.